Vamos a realizar el análisis completo de la siguiente función racional. Tenemos la función h de x es igual a 5 menos 2x sobre 4x. Esta es una función racional porque la x aparece en el denominador. A pesar de que también está en el numerador, aquí lo que necesitamos es que la x esté en el denominador y sea imposible simplificar. Por lo tanto, aquí tenemos una función de características racionales. Lo primero que vamos a hacer es vamos a determinar cuál es la restricción para por ende poder calcular el dominio. Entonces recordemos que en toda fracción se debe garantizar que el denominador sea diferente de 0. Entonces por lo tanto aquí podemos plantear que denominador, que es 4x, debe ser diferente de 0. Despejamos la x. El 4 que está multiplicando pasa al lado contrario a dividir. Tendremos entonces que x debe ser diferente de 0 sobre 4 y esa división nos va a dar que x debe ser diferente de 0. Entonces, con este valor que hemos conseguido o esta pequeña solución, podemos definir ya el dominio de la función. El dominio de la función va a existir en toda la recta real, a excepción de 0, es decir que por ahí va a pasar nuestra asíntota. Por lo tanto, el dominio para la función h de x serán todos los números reales a excepción justamente de 0, que es el valor que estará prohibido. Por ahí no va a pasar la gráfica. Como mencionaba, este valor que está aquí también me permite definir cuál será nuestra asíntota vertical. Entonces, aquí podemos escribir que la asíntota vertical será la recta x igual 0. De esa manera entonces empezamos con el análisis. Ahora, vamos a revisar si en esta función también hay asíntotas horizontales. Para eso tenemos que revisar cuál es el grado más alto del numerador y el grado más alto del denominador. Como observamos, aquí en el numerador aparece x con grado 1. Este es el exponente más grande. Denominador también x con grado 1. Eso quiere decir entonces que el grado del numerador es igual al grado del denominador. ¿Qué sucede cuando los grados son iguales? Para calcular la asíntota horizontal, esta va a depender de la siguiente división. Será la recta y igual, vamos a dividir el coeficiente de la x en el numerador, de la x con mayor exponente. Sería x está acompañada de menos 2, en el numerador va a ir menos 2. En el denominador, el número que acompaña a x es 4, entonces será menos 2 sobre 4. Aquí podemos simplificar sacando mitad 1, mitad 2. Quiere decir entonces que la asíntota horizontal será la recta y igual menos 1/2. Una vez que tenemos la primera parte del análisis, vamos ahora a revisar qué sucede en torno a la asíntota vertical. Recordemos que la asíntota vertical nos dio la recta x igual 0. Entonces sabemos que en esa parte del eje de la x no va a haber gráfica. Pero sabemos que como va a existir una asíntota, va a haber un comportamiento curvilíneo tanto a la izquierda como a la derecha de esa recta. Y es lo que veremos a continuación. Para eso vamos a elegir un valor que sea muy cercano a la izquierda de 0 y uno muy cercano a la derecha de 0. Si tenemos nuestra recta numérica y esto es 0, un valor cercano a la izquierda sería, por ejemplo, menos 0,1. Y a la derecha sería, por ejemplo, 0,1. Si elegimos valores más cercanos, o valores un poco diferentes, por ejemplo 0,2 y menos 0,2 nos va a dar lo mismo en el análisis. Entonces por aquí vamos a elegir justamente estos valores que serían menos 0,1. Como este valor se encuentra a la izquierda, voy a colocar por aquí un signo menos que me va a recordar que está a la izquierda de 0. Y el positivo 0,1, como se encuentra a la derecha, voy a colocar el signo más aquí que me va a recordar que está a la derecha. ¿Y qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a evaluar la función original, pero en lugar de colocar x, vamos a colocar estos valores. Es decir, en primer lugar, vamos a colocar h de menos 0,1. Y esto será igual a, empezamos, numerador, 5 menos 2. Y en lugar de colocar x, nuevamente colocamos menos 0,1. Hacemos lo mismo en el denominador. Denominador tendríamos entonces 4 por menos 0,1. Y nos daría entonces lo siguiente.
Comenzamos aquí, de momento dejamos el 5, menos por menos, esto será más, 2 por 0,1, esto será 0,2. En el denominador tendríamos 4 por menos 0,1 sería menos 0,4. Numerador, 5 más 0,2 será 5,2. Denominador tendríamos menos 0,4. Al hacer la división, esto me va a quedar más dividido para menos. Esto sería menos 5,2 dividido para 4, esto será 13. Es decir, que tenemos menos 13. Por lo tanto, al lado izquierdo de la asíntota vemos que la curva tendrá un comportamiento de buscar hacia abajo, porque va hacia menos 13. Ahora, si hubiéramos colocado un valor mucho más cercano, este valor sería más grande, por ejemplo, menos 130, es decir, así en adelante. Por lo tanto, cuando hagamos este análisis, lo más importante será el signo, que nos va a definir el comportamiento de la asíntota de ese lado. Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestro primer análisis? Nos va a quedar que cuando x se aproxima al valor de la asíntota, es decir, a 0, por el lado izquierdo, por eso colocamos aquí el menos, entonces el valor de y tiende o se aproxima a menos infinito. Porque mientras más nos acerquemos por el lado izquierdo, este valor será negativo, pero mucho más grande. Entonces será menos infinito. Hacemos el mismo análisis, pero ahora con 0,1. Tendríamos entonces h de 0,1. Esto será igual a 5 menos 2 por 0,1 y acá entre 4 que multiplica a 0,1. Numerador, resolvemos. Tendríamos entonces 5 menos 2 por 0,1, esto es 0,2, negativo en este caso. Y acá tendríamos 0,4, pero positivo. En el numerador al restar, esto nos va a quedar igual a positivo 4,8 y acá nos va a quedar 0,4 también positivo. Al dividir 4,8 dividido para 0,4, esto nos va a dar valor de positivo 12. ¿Eso qué quiere decir? Que por el lado derecho de la asíntota lleva a buscar valores hacia arriba y cada vez más grandes. Si nos acercamos más, este valor se va todavía a incrementar. Por lo tanto, podemos concluir que cuando x se aproxima a 0 a la asíntota por el lado derecho, entonces el valor de y tiende o se aproxima a más infinito. Vamos a colocar ahora en el plano cartesiano las asíntotas que hemos conseguido. En primer lugar, la asíntota vertical será la recta x igual 0. Entonces, en el eje x ubicamos 0 y colocamos la recta vertical entrecortada, que estaría por aquí, es la recta x igual 0. Justamente coincide con el eje de las y. Y para la otra asíntota tenemos la horizontal, que es y igual menos 1/2. Recordemos que menos 1/2 en decimales sería menos 0,5. Entonces buscamos entre 0 y menos 1 del eje de la y colocamos por aquí la asíntota, que será 0,5 negativo, es decir, y igual menos 1/2. Vamos a colocar ahora nuestras primeras flechas que se definen por el comportamiento de la asíntota. ¿Y qué es lo que teníamos? Cuando x se aproxima a 0 por la izquierda, es decir, de este lado, y tiende ¿hacia dónde? Hacia menos infinito. Quiere decir entonces que por este lado la curva se va a ir hacia abajo. Por lo tanto, colocamos nuestra primera parte aquí. Una curva cercana a la asíntota por el lado izquierdo, como tenemos aquí, y que se va hacia abajo. En cambio, para el otro lado que tenemos, cuando se aproxima a 0 por la derecha, es decir, de este lado de la asíntota, vemos que y se va hacia más infinito, es decir, de este lado, colocamos una flecha que se vaya hacia arriba. La colocamos entonces aquí. De esa manera entonces tenemos el primer comportamiento de las curvas. Entonces, a partir de aquí, ¿qué revisamos? Como la función es racional y es grado 1 en numerador y grado 1 en denominador, entonces solamente vamos a trabajar en dos cuadrantes. En dos cuadrantes con respecto a la división de las asíntotas. Eso quiere decir entonces que por aquí va a haber gráfica en el primer cuadrante, en este segundo cuadrante no hay. En este tercer cuadrante sí hay gráfica y en este cuarto cuadrante no hay. Por lo tanto, vamos a colocar las flechas restantes.
Si en este primer cuadrante hay gráfica, quiere decir que esta flecha iría por aquí y la segunda flecha iría por acá, para que pueda cerrar esa parte de la gráfica. En cambio, en el tercer cuadrante, si tenemos la flecha aquí, la otra flecha entonces iría acercándose a la asíntota de este lado. ¿Y aquí qué podemos concluir? Podemos concluir que como la asíntota vertical es la recta x igual 0, quiere decir que el eje y no será cortado. Por lo tanto, podemos mencionar de una vez que no hay corte con el eje y, ya que justamente el eje y, que es la recta x igual 0, es una asíntota. Lo que sí vamos a notar es que al momento de unir estas dos puntas de flecha, vamos a cortar al eje de las x. Eso quiere decir que hay que calcular el corte con el eje x. Vamos a hacerlo a continuación entonces. Corte en el eje x. Para poder calcularlo tenemos que hacer y igual 0. Es decir, que aquí en la función original, en lugar de colocar h de x, voy a colocar 0. Nos quedaría entonces 5 menos 2x, todo esto sobre 4x. Esto es igual a h de x o es igual a 0. Despejamos x. 4x que está dividiendo pasa al lado contrario a multiplicar. 0 por 4x me va a dar 0. Tendríamos entonces 5 menos 2x igual 0. Ya que al multiplicar 4x con 0 se volvió 0. Despejamos x. Movemos el 5, que está con signo positivo, pasa al lado contrario con negativo. Entonces, menos 2x será igual a menos 5. Tenemos exceso de signos negativos. La x negativa multiplicamos entonces por menos 1 a ambos lados. Nos quedaría que 2x es igual a 5. Es decir, ambos se vuelven positivos. Y para terminar con el despeje, 2 que está multiplicando a la x pasa al lado contrario a dividir. Nos quedaría entonces 5 dividido entre 2. Como estamos graficando, conviene aquí colocar en decimales. 5 dividido entre 2, eso nos va a dar 2,5. Donde podemos directamente identificar que el corte sería entonces, cuando x vale 5 medios, y vale 0. Ubicamos eso aquí. Entonces, ¿dónde estaría 2,5? 2,5 entonces estaría por aquí. Tenemos, esto sería 1 para x, esto sería 2, esto sería 3, entonces por aquí estaría ese punto de corte. Vamos a colocar entonces que aquí está punto de corte con el eje de las x, ya que punto de corte con el eje de las y no hay. Entonces de esa manera vamos a terminar la gráfica uniendo lo que serían las curvas, buscando que sean simétricas. Una vez que hemos unido los puntos, entonces tenemos la gráfica de la función. De aquí que podemos también colocar, podemos ubicar, por ejemplo, el rango de la función h, que aquí en cambio será también todos los números reales, a excepción de la asíntota horizontal, es decir, a excepción de menos un medio. Vemos que la función, pues esta parte es decreciente y acá también es decreciente, entonces es una función estrictamente decreciente. Toda función racional de grado 1, vemos que es 1 a 1 y hay una parte que no forma parte de la función en el eje de la y. Entonces, por lo tanto, aquí podemos concluir que la función es inyectiva, ya que es 1 a 1 y nos sobra menos un medio. La función no es simétrica con respecto al eje de las y tampoco con respecto al origen. Por lo tanto, la función no es par ni impar. De esa manera entonces tenemos el análisis completo para esta función. Vamos a hacer la verificación en GeoGebra. Al colocar la función en GeoGebra, vemos que se ha formado una gráfica similar a la que hicimos a mano. Entonces notamos que la asíntota vertical es la recta x igual 0, que estaría aquí. La asíntota horizontal es la recta y igual menos un medio, está por aquí. A las dos se aproximan las curvas, pero no hay contacto alguno. Vemos también de que no cortan al eje de las y, porque justamente ahí está la asíntota. Y el corte con el eje de las x, 5 medios, 0, que fue lo que calculamos, que justamente está aquí. Entonces tenemos la información completa y la verificación en la aplicación GeoGebra.